Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión el tema a tratar es el comercio exterior, y es que hay que entender que Jalisco, por su ubicación geográfica, tiene puntos importantes de movimientos de mercancías. Uno, el puerto de Manzanillo, por supuesto. También al ser centro logístico para empresas que provienen de los Estados Unidos, cantidad de empresas, inclusive hasta despachos que se dedican a realizar estas actividades, pero es un proceso el comercio exterior que tiene una serie de pasos que se deben de cumplir de manera oportuna y adecuada para no violentar la ley y no tener problemas. Así que para poder hablar del tema, para poder desarrollarlo con toda la claridad y la experiencia que esto requiere, saludamos en este podcast del Colegio de Contadores Públicos al doctor en Ciencia Jurídica Israel Díaz Escobar Sánchez, que nos acompaña otra vez en esta mesa de trabajo y a quien le damos la bienvenida. Te saludamos. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por la charla. Gracias a ustedes, Víctor. Un gusto estar aquí contigo y con el público del colegio. Oye, cuando hablamos de comercio exterior, ¿sí consideras que todas las empresas ya, aún dedicándose a este sector con años o algunas nuevas, todas son impecables en su manejo y cumplimiento? ¿O qué ocurre? No, yo creo que ninguna. Ciertamente, como en el ámbito fiscal, todos tenemos algo, y no porque queramos. O sea, todas las empresas pueden tener alguna omisión o estar cometiendo alguna infracción. Como te digo, no porque quieran, pero yo digo que las chicas, a lo mejor por falta de capacidad, las empresas chicas que tienen poco personal, poco conocimiento a lo mejor, y las grandes porque se les sale de control definitivamente. Aunque queramos cumplir, aunque tengamos mucho personal, pues ciertamente la operación, el día a día de esta operación hace que sea muy difícil el cumplimiento. Y si nos volteamos a la parte de la autoridad que busca en qué nos estamos equivocando, pues queriendo algo van a encontrar. ¿La ley aduanera cambia tan rápido como o viene a la par de la miscelánea fiscal? ¿Qué tantas transformaciones surgen en ella como para estar atentos a cualquier modificación? Ok, Víctor. La ley como tal, no. La última reforma tiene de 2018, de la ley. Del reglamento de la ley aduanera, 2015, si mal no recuerdo. Pero lo que actualmente nos rige son reglas, boletines, tweets, página de internet, o sea, todo lo vemos desde el aspecto fiscal. Alguna reforma casi salió un boletín o subieron algo a la página del SAT y ya lo tenemos que acatar, ¿no? Eso sí es muy cambiante. Igual en aduanas tenemos alguna circular o algún boletín, ya sea de la Agencia Nacional de Aduanas de México o sea mismo Servicio de Administración Tributaria que saca algún boletín y habrá que acatarlo, ¿no? Definitivamente la parte oficial se hace desde las reglas de comercio exterior y esas son casi tan cambiantes como las fiscales. 3-4 veces al año las modifican. Israel, explícanos en las empresas pequeñas, porque me parece que lo segmentas muy bien. Las pequeñas porque van empezando y las grandes porque se les sale de control. Si tuvieras el ABC para las pequeñas, ¿por dónde tienen que empezar para que no se queden cabos sueltos y se empiecen a preparar para a lo mejor luego una eventual transformación a ser grandes empresas que manejan comercio exterior? ¿Cuáles son los principales errores que tenemos que evitar para no tener estas multas? Ok, antes de a lo mejor contestarte, Víctor, sí, me gustaría decirte por qué regula la aduana. O sea, adelante, que entendamos esa regulación, la razón del por qué regula. Primero, para recaudar. Definitivamente, entonces tenemos que ver el aspecto recaudatorio, el aspecto de cumplimiento del pago correcto de los impuestos. Otra, para proteger a la industria nacional. Entonces tendríamos ciertas regulaciones con respecto de proteger a la industria. Lo hace de dos formas. Uno, con los propios aranceles, que vuelvo a la recaudación. Y la segunda lo hace a través de algunos permisos. Por ejemplo, un aviso automático para proteger a la industria siderúrgica. Y entonces habrá que cumplir con esto. La otra, para cuidar, a lo mejor ya no a la industria, pero sí la flora, la fauna, la salud, la seguridad y otros aspectos. Con esto quisiera que viéramos la importancia que tiene desde aquel lado cumplir. Si tú no cumples con un permiso, puedes atentar contra la salud pública, la seguridad pública, la sanidad zoosanitaria, fitosanitaria. Y entonces, con base en eso, imaginemos traer algún producto con alguna plaga y le damos la vuelta al permiso, pues para la autoridad puedes poner en riesgo la economía, la diversidad, la flora, todo. Entonces,
son multas súper importantes, súper fuertes. Si dejamos de cumplir con una regulación, como por ejemplo decía el aviso automático para cuidar a ciertas industrias, o en este caso la industria siderúrgica, pues también podemos afectar a la industria, y es decir, los empleos que esta genera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor un poquito más arriba me voy a la parte macroeconómica, que tenemos cierto déficit en ciertas industrias por importaciones y demás. Y la parte recaudatoria, que sabemos que a la autoridad le súper molesta no recaudar como se debe. Más con la necesidad ahorita que tienen el gobierno federal, bueno, siempre no, pero ahorita más sí. de recaudar. Entonces, si nos vamos por eso, quiero que veamos que podemos cuidar varias cosas. Uno, el cómo pagamos, el qué pagamos, el cuánto pagamos, sobre cuánto pagamos, la correcta determinación de una fracción arancelaria, y ya empiezo a contestarte, Víctor. La correcta determinación de una fracción arancelaria de la que se determina, o de la que se desprende, mejor dicho, un arancel. Y también de la que se desprende un cumplimiento. Si yo clasifico mal un producto, y podría decir, empezamos por ahí. ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir para importar X producto? Que son a lo mejor súper diferentes a los de Y producto, y a lo mejor súper diferentes a los de Z. Y algunos se parecerán, ¿no? Entonces, si yo determino mal mi clasificación arancelaria, puedo estar cumpliendo con algo que no me pidieron y dejando de cumplir con algo que me solicitaba. Entonces, la clave número 1 es clasificación arancelaria. Hay veces que nos equivocamos en clasificar. El experto debería de ser el agente aduanal, es el agente aduanal. Pero volvemos a lo mismo. Yo puedo ser consultor. Sí. Oye, ¿te duele la cabeza? No. Oye, ¿te duele esto? No. Si no le decimos realmente qué está sucediendo, pues va a diagnosticar mal. Pero si decimos exactamente, sí, me duele poquito, me duele así, me duele acá, entonces podrá tener un mejor diagnóstico. Igual un agente aduanal. Si le damos toda la información, si tenemos buena comunicación, sería un segundo punto, ¿no? Clasificar bien con base en una correcta información, pero también tener una buena comunicación. El agente aduanal llega y a lo mejor te diagnostica conforme a lo que ve, pero pues habrá que sacar ese historial clínico, ¿no? Oye, pero espérame, tú eres una empresa que tiene tales registros. Sí, esta operación va a ser conforme al registro IMEX o conforme al registro PROSEC. ¿Vamos a pagar el IVA o no? ¿Tienes tu certificación o tienes una autorización para utilizar garantía? Todo ese panorama habrá que hacérselo saber a los agentes aduanales, porque pensamos que con que vamos y le decimos, hazme una importación, por poner un ejemplo, pues ya vamos a tener el todo cumplimiento, ¿no? Pero si a lo mejor no le damos ciertas particularidades, podríamos hacer que ese agente aduanal se equivoque, o no se equivoque, sino simplemente haga las cosas correctas conforme a la información que tenía. Nos confiamos a lo mejor, o estos empresarios se confían en la experiencia a lo mejor del manejo de su negocio, pero también del agente aduanal, y entonces ambos asumen que estamos hablando de un genérico, artesanías, pero no estamos entendiendo de qué materiales, de qué país procede, cuáles son las regulaciones o intercambios que tenemos entre países, y entonces estamos asumiendo que es parejo para todos y no es así. Exactamente, sí. O por ejemplo, traigo unos utensilios de cocina, unos para poner especias. Entonces a cualquiera pensaría unos frasquitos para poner especias, pero vacíos. Y resulta que no le dijimos bien y venían llenos. Sí, entonces, oye, estás trayendo sal. El sal está de alguna manera regulada por el sodio, el flúor y demás, ¿no? Estamos trayendo alguna, no sé, orégano seco o albahaca o lo que sea, pues a lo mejor puede tener alguna regulación. Y entonces la estaríamos dejando de cumplir. Imagínate que abrimos ese frasco y tiene algunos plagas, animalitos, moscos, que no son de aquí, que no son endémicos de esta región, de este país, y a lo mejor pueden llegar aquí y a lo mejor morirse nada más, ¿no? O peor, hacer algún desorden en la flora de nuestro país. Sí, un colapso total. Después de la clasificación, ¿qué es lo que sigue? Documentación, diría yo. En el ejemplo pasado de, oye, no le damos correctamente la información, a lo mejor el agente aduanal lo clasifica como utensilios de cocina, pero debió haberlo clasificado la albahaca como albahaca, la sal como sal, con su respectivo envase, ¿no? Y se vale todo en la misma declaración. O sea, sí, se puede, exactamente, pero que, como bien comentaste, Víctor, separarlo. Si no lo separas, pues a lo mejor es, lo de menos yo creo que sería declaré la sal, pero no el frasco, pero
todo lo contrario, es decir, declarar el frasco y no la sal, pues ahí tendríamos problema, ¿no? Entonces sí tener mucha comunicación. Este ejemplo es muy evidente y aunque resulte a lo mejor medio bobo o absurdo, fue real, ha sido real de decir... ¿Ha ocurrido? Sí, de decir, pues es que yo te dije que eran frascos para especias, sí, pero no me dijiste con especias, ¿no? Exacto. Que de alguna manera hay tantos candados, lo cual es muy bueno, que es muy difícil llegar a equivocarte en cosas tan evidentes. Revisamos la mercancía en puertos, y nos damos cuenta de esto, solicitamos los certificados, va SADER a través del Senacica o como sea, y hace las fumigaciones, verificaciones y listo, ¿no? Pero ¿y si no hubiéramos hecho el previo? Si no hubiéramos revisado, me voy con la idea de lo que tú me dijiste, estamos en problemas. La segunda recomendación, mejor dicho, y es una de los errores más comunes, Víctor, falta de documentación. Para la aduana, falta de documentación es, aunque tengas el documento, si algo está mal, para mí no está el documento. Aunque me lo estés exhibiendo y lo tenga a la vista, para mí no me sirve. Exactamente. Le falta un documento. Hablando de permisos, pues si tú solicitaste un permiso, por decir algo, para la albahaca, pero tú traes orégano, pues aquí traigo un permiso. Sí, pero para la albahaca y no para el orégano. Entonces me estás dejando de cumplir. Ese de la albahaca no me sirve para nada. Me debes de cumplir el que debería ser, ¿no? Pero también datos como que le falte la fecha a una factura. Que le falte la fecha a una factura es una causal de que te desconozcan la factura y que digan no hay factura. Lugar y fecha de expedición. Hay ciertos requisitos, está en la regla de comercio exterior 318 y ahí te dice una factura de importación debe tener estos datos. Si no los tiene, los puedes agregar. Porque a lo mejor, Víctor, vas a decir, pues yo no puedo obligar al chino a que ponga tal dato. Ok, que no lo ponga él. Ponlo tú en una manifestación bajo protesta. Y como nos dan esa potestad de decir, si le falta, ponlo, entonces también la multa, pues también se entiende de decir, te di la opción de que lo veas con tu proveedor. Y si no, te di la opción de que tú lo hicieras, no lo hiciste, entonces ahora sí vas a tener una sanción. Y en este caso, esa mercancía en particular observada es ya, digamos, ¿solo irregular o ilegal? ¿Cuál es el estatus para saber a qué nos vamos a enfrentar? Ok, habrá que ver el supuesto. Ajá. Si es por la pura factura, nada, la mercancía está perfecta, tienes tu multa de 4,790 pesos por no tener un documento y te puedes ir. Si se tratara de los ejemplos anteriores de cumplir con alguna regulación, y no solo, ahorita tomamos el ejemplo de lo fitosanitario, pero hay muchos otros ejemplos, ¿eh? Sí, de seguridad. ¿no? Seguridad, de alimentación, muchos ejemplos. Hablando de protección a la industria, imaginemos cuántas industrias nuestro gobierno debe de proteger. Pues entonces, si estoy importando el acero, que ya comentamos que tiene un aviso automático. Si estoy importando textiles, también tienen ciertas regulaciones. Si yo dejo de cumplir con esas, ciertamente podríamos decir la mercancía está legal en el país, pero irregular. ¿Sí? A lo mejor no oficialmente así se diría, pero sí está irregular. Porque pagué impuestos, los pagué correctamente, declaré, si eran 1,000 metros cuadrados, declaré 1,000 metros cuadrados, todo en orden, pero está irregular en el sentido de que no cumplí con alguna regulación. Ajá. A lo mejor ilegal es, podría yo decir, lo que no está declarado. Correcto. Y antes de irnos a la pausa, también me gustaría preguntar si cuando ya la mercancía está en el país, en territorio nacional, ¿en qué momento se pueden hacer las correcciones? ¿Llegando a la aduana o es mejor antes de que llegue incluso a la aduana? ¿Cuál es el mejor momento para prevenir el problema? Ok, bueno, definitivamente es antes de llegar a la aduana. La aduana es el último proceso y momento y lugar antes de salir del puerto o del aeropuerto. Es decir, mi mercancía está en el aeropuerto, mi mercancía está en el puerto y yo no he pasado la aduana. Me estoy preparando para. Mi mercancía está en un almacén que se llaman recintos fiscalizados en espera de que yo haga lo que tenga que hacer para hacer mi declaración. Entonces, todo lo mejor, todo lo que se hace, se tiene que hacer antes de que yo vaya por mi mercancía para salirme del puerto y antes de salir al puerto me topo con la aduana. Entonces, definitivamente el mejor momento para prevenir es antes de. Perfecto. Pues con estas recomendaciones vamos a ir a la pausa y de regreso que nos ayudes a entender cómo es que una gran empresa que se dedica al comercio internacional llega a sobresaturarse y meterse en una burbuja de problemas también por a lo mejor el momento de descontrol o procesos de descontrol que también les afectan. Así que hacemos una pausa y regresamos. Correcto. Nosotros ya estamos entrenando. ¿Y tú cuándo empiezas?
Prepárate para participar en la edición número 41 de la carrera del Contador 5K este 2024. Te esperamos el domingo 27 de octubre en la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en Avenida Colón 2189. Comenzamos a las 7:30 de la mañana con los ejercicios de calentamiento y en punto de las 8 de la mañana iniciaremos la carrera. La cuota de admisión es de 250 pesos por participante. Inscríbete en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco al teléfono 33 36 29 74 45 y a través del chat en el 33 12 65 09 42. Inscríbete con tu familia o amigos y haz ejercicio en compañía del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Súmate al taller Diseñando la comunicación del equipo High Performance en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un equipo de alto rendimiento tiene una visión clara y un propósito alineado con los objetivos de la organización. Funcionan con una comunicación fluida, transparente y entre ellos se fomenta la retroalimentación constructiva, lo que permite ajustar las estrategias de trabajo. Los equipos High Performance están enfocados en obtener resultados específicos y medibles. Participar en el equipo de comunicación High Performance te ayuda a desarrollar más rápidamente habilidades técnicas, además de competencias de liderazgo y trabajo en equipo. Inscríbete a este taller que será impartido por el especialista Daniel de Ávila el próximo 18 de octubre a las 4 de la tarde en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Asegura tu lugar en el teléfono 33 36 29 74 45. Estamos de regreso y les recordamos a los oyentes que estamos en esta charla con el doctor en Ciencia Jurídica, consultor de Comercio Exterior y Negocios Internacionales, el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez, quien además es director de Escobar Carriedo y Asociados y Global Transport, empresas dedicadas a la consultoría en comercio internacional y negocios internacionales, así como la comercialización de productos de importación y exportación, hablando de cómo prevenir multas en materia de comercio exterior. Israel, ya nos decías en la primera parte lo que ocurre, por ejemplo, cuando los negocios son pequeños, van empezando y a lo mejor se equivocan, pero pues hay que seguir con el tema para hablar ahora de los grandes, los que también, pues tú dices, no tienen los brazos tan suficientemente grandes como para abarcar todos los procesos y algo se filtra, ¿no? Algo se escapa y entonces vienen las sanciones, vienen las multas. Es correcto, sí. Yo creo que los grandes es a lo mejor la operación, pues sí tienen una infraestructura muy fuerte. Yo, desde mi punto de vista, y no es para todos, es que priorizan la operación y el cumplimiento en la operación, pero no priorizan el cumplimiento posterior. ¿A qué voy? A que todos los documentos, estamos platicando ahorita de documentos, que si una factura, fíjate en la factura y que no le falte la fecha, como platicábamos. Fíjate la clasificación arancelaria y decláralo correctamente, y si hay que cumplir, cumplimos, perfecto. Fíjate en la valoración, determinamos los impuestos correctamente y se pagan correctamente. Y después nos mandan la documentación, se generó cierta documentación y estamos obligados a conservarla. 2 documentos que son el talón de Aquiles de todas las empresas: hoja de cálculo y manifestación de valor. Como ya no se requieren para despachar, no se requieren para salir de aduanas, esos documentos debieron haberse creado previo a que saliéramos de aduanas. Desde el pedimento de importación. Desde antes del pedimento. Antes. Son documentos que le tiene que mandar el importador al agente aduanal con todos los elementos para comprobar el valor, ¿no? Y entonces con esos documentos el agente aduanal llena el pedimento. Entonces es una manifestación de mi importador hacia el agente aduanal para decirle cómo determinamos el valor. Y con eso el agente aduanal manifiesta bajo protesta, decir la verdad, el valor en el pedimento y manifiesta las contribuciones bajo protesta, etc. Entonces, como no los hacemos desde antes, porque son muy engorrosos, hay veces que la información no la tenemos, nos acostumbramos a que como el agente aduanal ya tiene la captura de todos los demás documentos, del pedimento, del COBE, de todo. Él lo va a resolver. Él lo resuelve exactamente, no lo requieren para la importación, lo hace y dentro de sus sistemas ya tiene casi toda la información para generar estos 2 documentos.
y los genera. O sea, es como quiero ver la vista previa de hoja de cálculo y de manifestación de valor, imprímelas y listo. Y entonces nos la mandan ya que salió la mercancía de la aduana. Nos dicen, ahí están tu cuenta de gastos, esto es lo que me pagaste, ahí están las cuentas, pues. Me diste un anticipo de 10, gasté 9, te debo $1 y ahí están todos los documentos que se generaron, incluyendo estas dos. Y pues como ya te decía yo, priorizamos la operación, como ya operamos, como ya salió, pues a lo mejor guardamos estos documentos. O a lo mejor no. A lo mejor agarramos 2 por cada operación, la hoja de cálculo y la manifestación de valor, y se la mandamos al representante legal o a quien tenga poder para firmar. Y suena a, como dicen, suena chiste, pero es anécdota. Sí, así es. De decir, se lo mando al representante, 1, 2, bueno, de a 2 en 2, ¿no? 4, 6, y se le junta, en cosa de nada, se le junta un montón de documentos para firmar. Y de verdad que pasa que yo en mi parte de auditor, consultor auditor, que les digo, oye, estos documentos, no me los ha firmado el representante legal y tiene el escritorio lleno de esos documentos. Como no son importantes, como no sé ni qué son, como me los pidió el de comercio, como nos urgen para la operación, pues no los firmo. Y se empiezan a llenar. Y se acumulan. Curioso. Está a nombre de Víctor Montes Rentería. Ajá. Y a lo mejor renuncia. Cambian de representante legal, Cierto. Se fue sin firmar. A mí me tocó hacer una auditoría, ni una estaba firmada, como 11,000 documentos, 11,000 por 2, de 11,000 operaciones a firmar. ¿Quién? Pues están hechos a nombre de Víctor Montes, pero ya no está aquí. ¿Quién va a firmar? Regrésalo, imagínate. Entonces hay que rehacerlo porque pues no puedes firmar por ausencia. Ay, no, ya no está. No, los debió haber firmado en aquel entonces, ¿no? Y entonces es rehazlos y ahora sí fírmalos y ahora sí vas a tener un montonón de hojas que sí vas a tener que firmar. Cada documento de estos, el no tenerlo cuesta de multa $4,790. ¿Cuándo se da cuenta la autoridad que no están? ¿Hay inspecciones posteriores? En el negocio pueden llegar y decir, oye, tú te dedicas a la importación, vengo a revisar tus almacenes. Es correcto, tal cual. Pasa. Sí, ahorita me preguntabas, ¿cuál es el mejor momento? Bueno, el mejor momento para cumplir es antes de, pero no es el único momento. Pues a lo mejor despaché, salí de la aduana y me tocó verde, nadie se dio cuenta y ya después que llega, ¿dónde más nos pueden revisar? En transporte, verificación de mercancía en transporte. Ahí nos pueden pedir el pedimento, la famosa carta aporte, etcétera. Y en visitas domiciliarias, a través de los distintos esquemas, ¿no? Que si es auditoría electrónica, que si es visita domiciliaria, revisión de gabinete. En esas tres nos pueden decir, revisión de gabinete, dame el listado de todas tus operaciones con tu pedimento, tu factura, tu acuse de valor, todos los acuses de transmisión, toda la información que se generó, incluyendo hoja de cálculo y manifestación. Se quieren expediente de cada exportación, cada importación. Exactamente, y claro que te lo piden con los puntos sobre la I porque saben perfectamente que cruzamos. O sea, no es, oye, de casualidad importaste y sí, me mandas la información de las operaciones que no tengo. No, tú importaste tal día, tales cosas, necesito que me mandes tal y tal pedimento, ¿sí? Con base en eso, entonces contestamos. Hay veces que dices, bueno, me dieron ciertos días para contestar, tengo suficiente tiempo para imprimir, para generar, y luego resulta que las hojas de cálculo no firmadas las tiene que firmar el representante legal, en el mejor de los casos sigue trabajando ahí, pero está de vacaciones. Sí, pasa, tienen un tino increíble. Y entonces, hay que firmar, hay que rehacer, hay que todo en ciertos días, que son muy pocos. Ciertamente, si me piden 5 documentos como quiera, pero si me piden un año de operaciones, 2 años. ¿Estos 11,000 que decías? Ajá, esos 11,000 que me lo digan y te doy tantos días, creo 15 creo que son, para contestar, no la libramos. Ni para imprimir y luego ya sabes que las impresoras detectan el miedo. Entonces, ya falló, cambia de impresora, se acaba de verdad, es todo un tema. O te pasa en tiempo de lluvia si te quedaste sin luz todo 3 días. Sí, no hay internet y sí, todo lo que pueda pasar, pasa para entonces. Entonces, creo que una recomendación es estar bien listos con la documentación firmadas e impresas a lo mejor también. En muchos casos las piden, pese a que la ley dice que son en electrónico, nos los piden en físico, siguen pidiéndolos en físico. Entonces, ya la mayoría no, porque luego también había veces que esos monstruos de empresas decían, sí, ahí te va, y mandaban un camión entero, un contenedor entero. ¿Tú me pediste? Ahí tienes. Ahí tienes tu contenedor de documentos que tú me pediste. Y de verdad contenedores, y hay muchas anécdotas de eso, de decir, pues es que es lo que tú me pediste. Y ahora ya la mayoría te piden
en USB o en medios magnéticos, ¿no? Pero de todos modos, estar bien prestos a cumplir con todo esto, porque son muchos documentos. Yo le calculo, Víctor, 10 documentos por importación, más o menos. 10 documentos. ¿Recomendarías que se cree dentro de la empresa un equipo especializado para ello? Es decir, que cada uno vea, o no sé, de 3, 4 personas, 2, no sé, lo recomendable, que vean todas las fases del proceso para que haya como un mini auditor que al final diga, check, listo, te falta esto, regrésalo, pásaselo a aquel, no me lo firmó. ¿Sí sería adecuado? Sí. Definitivamente las empresas, muchas los tienen, ni tan chiquitas ni tan grandotas, pero ya empiezan a tener esa área de cumplimiento. Que si tienes a un auditor, pues su chamba es auditar, ¿no? Y me ha pasado. Su chamba es auditar, voy y reviso lo que se hizo y hay que corregir. Pero ya vienen más cosas a auditar. Y entonces estoy auditando y ya dejé pendiente de que se tiene que revisar, que se tiene que corregir o no están firmadas las hojas de cálculo, no dependen del auditor, no hemos alimentado el sistema de control de inventarios. O sea, ese es otro tema. Las empresas IMEX, las que importan temporalmente, tienen una obligación enorme con su sistema de control de inventarios. Es el detalle de producto por producto, tener el detalle de en qué se utilizó y en qué se exportó. Y para tenerlo, vuelvo a lo mismo, me das información incorrecta, pues saco información incorrecta. Y entonces sus controles de inventarios pueden hacerse, digo yo, es como una bola de nieve, pero en versión bomba. Sí, Porque la bola de nieve como quiera se va, pero la bomba te truena. Es una bomba que truena fuerte. ¿Por qué? Porque la autoridad te dejó que no le pagaras impuestos. Te dijo, difiérelos, luego me los pagas. Si lo exportas, no me lo pagues. De manera general, ¿no? Y entonces se da el momento de la exportación, pero no sé si lo exporté porque no sé qué hice con el insumo que importé y entonces no lo puedo comprobar y se hacen bolas de nieve horribles. O sea, todo esto me suena a un desorden administrativo, ¿no? O sea, la base de todo eso es el desorden administrativo. Es correcto, y entonces este auditor o este equipo de cumplimiento pues no se da abasto. Decir, oye, falta esto, pues hay que actualizar el sistema, ¿no? Pues no es para una sola persona, entonces o audito o lleno el sistema, pero no se puede todo al mismo tiempo y comer pinole, ¿no? Claro que sí. Doctor Israel, ¿qué conocimiento tienes tú de si la Aduana México está utilizando inclusive ya también inteligencia artificial para hacer un escaneo de todos esos que pasaron en semáforo verde? ¿O es un operador humano el que decide, a ver, este día pasaron 3,000 personas y se fueron 1,700 en verde y los otros yo los fiscalicé? ¿Cómo se está haciendo esa revisión? Porque digo, si hay el monitoreo del transporte, como dices, y de las visitas domiciliarias, ¿cómo se decide eso? Sí que lo hay. Pudiera pensar que a lo mejor se vio un poco afectado ahora con la división, ya ni tan ahora, pero con la división del SAT con la ANAM, porque pues ¿quién se queda con el perro, no? Este sistema de quién es mío, pero ya tú lo necesitas, pero tu presupuesto, pero el mío. Hubo un tema horrible de falta de comunicación, de falta de coordinación entre SAT y ANAM. Y pues ciertamente, pues tal vez entendible, ¿no? Como, entre comillas, egoísmo, decir, este es mi sistema, tú haz el tuyo. Ahí se vio que el presidente Chisme puso orden de decir, a ver, vamos por uno, y fue porque ANAM empezó a crear su propio sistema y dijo, bueno, pues lo tendré que hacer. Y como que el presidente había dicho, ¿por qué estás haciendo eso? Pues porque el SAT no me lo dio, y como que los puso en paz y ya puso orden. Ciertamente se vio así hace unos 1.5 años, 2 años, con algo que se iba a llamar aviso de cruce. Pero de todos modos sí se vio cierto aletargamiento en ese tipo de desarrollos. Te puedo hablar de 2 cosas. La semana pasada, ANAM dio a conocer en su página de internet movimientos en tiempo real. O sea, no sé si es uso de tecnología, de inteligencia artificial, no lo veo como tal aquí de lo que se muestra, ¿no? A lo mejor atrás hay robots monitoreando y pensando y aprendiendo, ¿no? Pero lo que se ve es monitoreo en tiempo real. ¿Cuántas operaciones por cuál aduana? ¿Cuánto se ha recaudado al momento? Y ahí ves los números subiendo y bajando, cuántas operaciones, cuántas en rojo, cuántas en verde, cuántas personas físicas, cuántas personas morales. Está muy buena la plataforma. Y aparte, el Servicio de Administración Tributaria tiene un centro electrónico de procesamiento de datos, le llaman el CEPED. No me acuerdo si se lo quedó ANAM, ese CEPED, o se quedó en el SAT. Está en Juriquilla, Querétaro, y ahí analizan toda la información de aduanas. Toda la información de todos los puertos y fronteras. Exactamente. Los rayos, las imágenes de los rayos X, las imágenes de los rayos gamma, las ven ahí. Si hay algo que hacer, desde ahí lo monitorean, avisan y demás. Es posible que esto se vaya ahora a Nuevo Laredo, cuando abran las oficinas centrales de aduanas,
que están construyendo y que se supondría que ya están a nada de abrirse, y a lo mejor se van para allá esas funciones. Correcto. Sí. Por último, ¿ves algún cambio cercano con el cambio de la presidencia, la administración de Claudia Sheinbaum? Entonces, ¿esto representa modificaciones o todavía no se sabe nada al respecto? No se sabe nada, Víctor. Puedo pensar que hay una percepción de mayor apertura, pero solo como percepción y nada más. Cambios se dijeron que no iban a haber, no ha habido en temas de comercio exterior. Bueno, Carta Aporte, que ya tiene sus añitos, que sí, que no y demás, pues la vemos como nueva, pero ya tiene sus añitos. Y no, básicamente la aduana ya está, creo yo, bien estructurada. Hay cosas por mejorar, no estoy diciendo bien estructurada, no quiero decir que esté perfecta, sino que cuando menos está bien estructurada. Y mayor apertura me refiero a, sobre todo, Secretaría de Economía. De acuerdo. Los permisos han regulado muchísimo, los avisos automáticos han tenido ciertos cambios, y este tema de la austeridad ha ocasionado bastantes problemas, porque la gente que trabajaba en economía ya no trabaja, y el trabajo se juntó en 1 o 2 personas y no se han dado abasto. Y no se dan abasto, y entonces eres una empresa que importa y tiene un contenedor con acero en Manzanillo, por ejemplo, y necesitas un permiso, un aviso automático, lo tramitas, te lo niegan, aunque tú lo tramitaste bien, y te dicen, es que te faltó la traducción del certificado de molino. No, pues aquí estaba, y dice tal cual, traducción del certificado de molino. Y lo vuelves a tramitar y ya te lo dan. De hecho, anécdota, me pagó un cliente para hacerlo juntos, para que ellos aprendieran y se hiciera bien, ¿no? Entonces lo hicimos, quedó perfecto, lo mandamos y nos lo negaron. Entonces ya sabes, el cliente, oye, pues, ¿qué onda? ¿No que iba a salir bien? Ciertamente, les digo yo de payasada, no paguen por conocimiento, páguenle al que mejor suerte tenga. Porque pues yo podré conocer mucho, pero tuve mala suerte, ¿no? Lo vuelven a presentar igualito, y hacer los autos. Sí, suena como una estrategia para ganar tiempo, ¿no? Ante la incapacidad de procesar todo. Es exactamente eso, una estrategia para ganar tiempo. Niégalos y que lo vuelvan a presentar y ya vas trabajando con calma. Como las devoluciones de las declaraciones anuales. Haz de cuenta. Muy bien. Haz de cuenta. Doctor Israel Díaz, pues nos vamos de este podcast. ¿Alguna última recomendación para los escuchas? No, que no lo dejen al saco roto, el hecho de que cumplir nos conviene a todos, ¿no es cierto? Bueno, sí, pues, pero que cumplir es súper importante para evitarnos dolores de cabeza. Entonces, sí es todo un tema muy específico del comercio exterior y hay que conocerlo a la perfección, acercarse, no digo con nosotros, porque con quien sea que sepa, pues con la gente aduanal, y como dije al inicio, tener muy buena comunicación con la gente de la agencia aduanal, que en realidad no es en la gente, ¿no? Pero sí tener buena comunicación, cerciorarse que te entendieron bien, que entendiste bien y que vamos a cumplir bien. Y una opción, el colegio, ¿no? También para podernos definitivamente orientar. Aquí tenemos nuestra Comisión de Comercio Exterior, donde sesionamos cada mes y donde podemos irnos especializando, no digo de poco a poco, de mucho a mucho. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Israel Díaz Escobar. Vamos a dar fin hacia este podcast. Le agradecemos a usted también habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!